Bienvenidos a Brudas Tech and Solutions, tecnología hoy. ¿Qué onda todos? Hoy le entramos a un tema, un tema que siempre da de qué hablar en el desarrollo. SQL contra no SQL. O sea, las bases de datos de siempre versus las más nuevas. O ya ni tan nuevas. Vamos a ver. Y vaya que es importante, ¿eh? Vimos unos datos impresionantes. Generamos algo así como 2.5 quintillones de bytes diarios. Una locura. Sí, es brutal la cantidad de información. Y el mercado de Big Data, se calcula que para este año 2024 andará por los 84,000 millones de dólares. Órale. Entonces, claro, decidir dónde metes toda esa información y cómo la manejas, pues es súper crítico. Para esta charla nos basamos en, varios artículos, documentación técnica, análisis de expertos. La idea hoy es, desmenuzar las diferencias, ¿no? Ventajas, desventajas y sobre todo tratar de aclarar cuándo conviene usar una u otra. ¿Listos para este clavado tecnológico? Que son como las reglas del juego para las transacciones. Ajá. Y también del famoso teorema CAP, que explica por qué a veces no se puede tener todo al mismo tiempo en sistemas grandes distribuidos. Entender esos trade-offs, esas concesiones, es la clave para no regarla al elegir. Queremos que quede claro para tomar buenas decisiones. Va que va. Empecemos por el clásico, ¿no? El abuelo SQL, Structured Query Language. El lenguaje de consulta estructurado, sí. Que nació, hace ya un rato, en los 70s, con las ideas de CODE del modelo relacional. IBM, con su System Air, fue de los pioneros, ¿cierto? Exacto. Y SQL se volvió el estándar, el idioma para hablarle a esas bases de datos relacionales, las RDBMs. ¿Y estas RDBMs cómo funcionan por dentro? Pues mira, organizan todo muy ordenadito, en tablas como si fueran hojas de cálculo, pero más potentes, con filas y columnas bien definidas. Ah, ok, las típicas tablas. Ajá. Y aquí lo importante son las claves. Cada fila tiene su identificador único, la clave primaria. Y luego, para conectar tablas, usas las claves foráneas. A ver, ¿un ejemplo rápido? Fácil. Una cliente en línea. Tienes tu tabla de clientes, tu tabla de pedidos. La clave del cliente conecta al cliente con sus pedidos. Y el pedido se conecta con la tabla de productos, ¿sabes? Así mantienes todo relacionado. Claro, las relaciones. Pero lo que define a SQL, yo diría, es el esquema fijo. O sea, antes de meter datos tienes que decir, esta tabla va a tener estas columnas, y en esta va un número, en esta texto, en esta fecha. Tienes que definir la estructura a priori. Exacto. Te da orden, predictibilidad, pero también es rígido. Funciona perfecto para datos que no cambian mucho de forma, como, facturas, inventarios, cosas estructuradas. Y para trabajar con esos datos usamos los comandos típicos. Select para leer, insert para meter, update, delete, lo básico. Sí, esos son los verbos de SQL. Pero mencionaste ACID. Eso suena más profundo. ¿Qué onda con ACID? ACID es como la filosofía de confiabilidad de SQL. Son las iniciales de atomicidad, consistencia, aislamiento, isolation en inglés, y durabilidad. Ok. Más que las palabras, piensa en la promesa. ACID te garantiza que tus datos van a estar correctos, íntegros, pase lo que pase. Es como si la base de datos dijera, primero la corrección, aunque me tarde un poquito más o no pueda crecer tan a lo bestia tan fácil. A ver, desglosemos esa promesa. Atomicidad. Todo o nada. Exacto. O sea, hace toda la operación completa o no se hace nada. No te quedas a medias. Va. Consistencia. Que la base de datos siempre quede en un estado válido, lógico. Que no haya datos corruptos o sin sentido. Ok. Aislamiento. Que si varias operaciones corren al mismo tiempo, no se estorben ni se pisen los talones. Que cada una crea que está sola trabajando. Evitar el caos, pues. Ajá. Y durabilidad. Pues eso, que si el sistema te dice, listo, guardado, esa información ya no se pierde. Así se vaya la luz o lo que sea. Órale. Suena súper robusto. Por eso es clave para la lana, ¿no? Bancos, sistemas financieros. Totalmente. Hay un error es impensable. Imagínate una transferencia a medias. ¡Qué bronca! Sí, claro. ¿Y qué bases de datos famosas usan SQL? Pues hay varias. Los clásicos open source como MySQL, súper popular, aunque ahora es de Oracle, y su hermano comunitario MariaDB.
Luego está Postgres, también open source, muy querido por ser muy ácido, muy potente. Postgres, sí he oído mucho de él. Y ya en el mundo empresarial, pues Microsoft SQL Server, Oracle Database, los gigantes. Y mencionaste uno chiquito, SQLite. Ah, sí, SQLite es diferente. No es un servidor como tal, es una librería. Metes la base de datos dentro de tu aplicación. Muy útil para celulares o programas de escritorio. No necesitas un servidor aparte. Fíjate, qué práctico. Bueno, ya vimos al abuelo SQL. Ahora, vámonos al otro lado. No SQL. El nombre ya te dice algo, ¿no? Not only SQL. Sí, no solo SQL. Vino a decir, oigan, hay otras formas de hacer las cosas. Y su momento llegó con el Big Data, ¿cierto? Exacto. De repente, teníamos avalanchas de datos que no eran tablitas bonitas. Posts de redes sociales, clics, sensores de IoT, logs, cosas que no encajaban bien en el esquema fijo de SQL. Y necesitábamos dos cosas: escalar mucho más fácil y manejar datos sin una estructura definida de antemano. Texto libre, imágenes, videos, JSONs que cambian. Y ahí la palabra mágica es... Flexibilidad. Totalmente. Flexibilidad en el esquema. A diferencia de SQL, aquí el esquema suele ser dinámico. En una misma colección o tabla puedes tener registros con campos distintos. Ah, órale. O sea, un registro puede tener nombre y edad y el siguiente tener nombre, ciudad y hobby. Justo así, eso te da una agilidad tremenda. Si los datos cambian, la base de datos se adapta más fácil. Menos drama. Pero no SQL no es una sola cosa, ¿verdad? Es como una categoría. Exacto, es más bien una familia. Hay varios tipos, cada uno bueno para ciertas cosas. A ver, cuéntanos. Están las de documentos. Piensa en guardar archivos JSON, flexibles. MongoDB es la más famosa aquí. Son geniales para manejar contenido, perfiles de usuario, catálogos. Cosas que varían. Ok. ¿Documentos tipo JSON? Luego las clave-valor. Son súper simples. Una clave única y un valor asociado. Como un diccionario gigante. Redis o DynamoDB de Amazon son ejemplos. ¿Y para qué sirven esas? Son rapidísimas para buscar por la clave. Perfectas para caché, para guardar sesiones de usuario. Cosas que necesitas recuperar muy rápido con un identificador. Va. ¿Qué más hay? Las orientadas a columnas, o a veces les dicen Column Family. Cassandra HBase. Estas guardan los datos agrupados por columnas, no por filas. ¿Y eso para qué es bueno? Para analizar cantidades masivas de datos donde te interesan solo algunas columnas o donde tienes muchas columnas pero la mayoría están vacías, datos dispersos. Piensa en datos de sensores de IoT, logs gigantescos. Interesante. Falta una, ¿no? Sí, las de grafos. Neo4j, Neptune de Amazon. Estas son especialistas en... Relaciones. ¿Pero no era eso de SQL? Sí, pero aquí el enfoque es distinto. Piensan en nodos, personas, productos, lugares y aristas. Las conexiones, amistad, compra, está ubicado en... Son buenísimas para explorar esas conexiones complejas. Ah, ya veo. Como para redes sociales, ¿quién conoce a quién? O sistemas de recomendación. Exacto. O para detectar fraudes, siguiendo las conexiones sospechosas. Para eso son lo mejor. ¡Qué variedad! Entonces, resumiendo, las grandes ventajas de NoSQL serían, yo diría, tres principales. Primero, escalabilidad. Sobre todo la horizontal. O sea, en lugar de comprar un super servidor más caro, escalado vertical, más de SQL, aquí es más fácil añadir más máquinas normales al sistema y repartir la chamba. Crecer añadiendo más servidores. Ajá. Conceptos como sharding, que es partir los datos entre varias máquinas, suelen ser más nativos, más fáciles de hacer. Segundo, flexibilidad, lo que ya dijimos del esquema dinámico. Adaptarse a datos cambiantes sin sufrir. ¿Y tercero? Rendimiento para ciertos patrones. Por ejemplo, si necesitas escribir muchísimos datos por segundo o consultar datos semiestructurados muy rápido, hay bases NoSQL optimizadas para eso. Es como si NoSQL dijera, a mí tráeme el volumen y la variedad, yo aguanto. Pero, ¿y la consistencia? ¿Qué pasó con la garantía de ACID? Ah, excelente pregunta. Aquí entra la otra filosofía, BASE. ¿Base? ¿Qué significa? Es otro acrónimo. Basically Available, básicamente disponible, Soft State, estado suave, y Eventually Consistent, eventualmente consistente. A ver, suena diferente a ACID. ¿Qué promesa hace base?
Si ACID te prometía corrección ante todo, base te promete disponibilidad y escalabilidad. Te dice algo como, casi siempre voy a estar aquí para responderte, y puedo crecer un montón. Pero chance la respuesta que te doy no es la ultimísima versión del dato justo en este instante. Dame tantito y eventualmente todos nos ponemos de acuerdo. Eventualmente consistente. Suena un poco relajado. Sí, comparado con la rigidez de ACID, puede parecerlo. Significa que si dejas de meter datos nuevos, con el tiempo todas las copias de ese dato en el sistema distribuido van a llegar a tener el mismo valor. Pero puede haber una ventanita de tiempo donde distintas partes del sistema vean versiones un poquito diferentes. Ok. Soft state es que el estado del sistema puede cambiar solito, sin que nadie escriba nada, simplemente porque se está sincronizando internamente. Y basically available es que el sistema trata de responder siempre, aunque sea con datos un poquito viejos, en lugar de fallar. Entiendo. Es un cambio de prioridades total. Disponibilidad y escala primero, la consistencia súper estricta después. Exacto. Es un trade-off. Y todas las no SQL funcionan con base. Tradicionalmente se les asociaba más con base, pero la línea ya no es tan clara. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, bases como MongoDB, por ejemplo, ya desde hace tiempo añadieron soporte para transacciones ACID, en ciertos casos, para operaciones en múltiples documentos. Están intentando ofrecer, pues, más garantías, acercándose un poco a lo que da SQL, sin perder su esencia flexible y escalable. El mundo no SQL ha madurado mucho. Ok, qué interesante. Entonces tenemos estas dos grandes visiones. ACID priorizando la corrección, Base priorizando la disponibilidad y la escala. Profundicemos en ese choque. Va, si los ponemos cara a cara. Consistencia. Ahí está la diferencia más obvia, ¿no? ACID es fuerte e inmediata. Base es eventual. Exacto, y eso pega directo en la fiabilidad de lo que lees. Con ACID, confías ciegamente. Con Base, a veces tu aplicación tiene que estar lista para manejar datos que quizá no son el último grito. Claro. Disponibilidad y escalabilidad. Ahí Base suele ganar en sistemas distribuidos grandes. Como es más relajado con la sincronización, tolera mejor fallos de red y escalar horizontalmente es más natural. ACID, con sus bloqueos para garantizar consistencia, puede sufrir más si se cae un nodo o la red falla, y escalar bien con ACID es complejo. Tiene lógica. ¿Y el rendimiento? Depende de qué midas, pero en general, base puede ser más rápido para escrituras masivas o lecturas simples en sistemas muy grandes, porque no espera tanta confirmación. ACID paga un precio por esa coordinación tan estricta. Flexibilidad del esquema. Ahí no SQL, y base, por asociación, gana por goleada. Esquema dinámico contra el esquema fijo y rígido de SQL. Ok. Y los casos de uso se derivan de esto, ¿verdad? Totalmente. ACID es el rey para cosas transaccionales críticas, finanzas, ERPs, inventarios, lo que se llama OLTP, procesamiento de transacciones en línea, donde cada operación tiene que ser perfecta. ¿Y base? Brilla en Big Data, redes sociales, IoT, analítica, donde manejas volúmenes gigantes, necesitas disponibilidad y la consistencia inmediata no es tan crítica. Más del lado de OLAP, procesamiento analítico en línea. Tiene sentido. Parecen diseñadas para problemas distintos, aunque, como dices, las líneas se empiezan a borrar. Y para entender por qué existe esta división, por qué hay que elegir, por qué no podemos tener todo, ahí entra el teorema CAP. El famoso CAP. A ver, recuérdanos qué dice. Es una idea de Eric Brewer, que luego se demostró matemáticamente. Dice algo que suena simple, pero es fundamental. En un sistema distribuido no puedes garantizar al mismo tiempo estas tres cosas. Consistencia, la C, que todos vean lo mismo ya, disponibilidad, la A, que siempre responda, y tolerancia a particiones, la P, que siga jalando si la red se rompe. O sea, C-A-P. Tienes que escoger 2 de 3. Exactamente. Tienes que sacrificar una cuando ocurre una partición de red, que es algo bastante común en sistemas grandes. ¿Y por qué es imposible tener las 3? ¿Cuál es la lógica? Imagina esto. Tu red se parte en dos grupos, G1 y G2. No se pueden hablar entre ellos. Esa es la P, la partición. Ahora, alguien escribe un dato nuevo en G1. Ok. Casi al mismo tiempo, otra persona pide leer ese mismo dato, pero su petición le cae a G2. Si quieres que G2 siempre responda, A de disponibilidad, y que el sistema tolere la partición, P, G2 no tiene forma de saber que el dato cambió en G1.
Están incomunicados. Claro. Entonces G2 te va a dar el dato viejo, el que tenía antes de la partición. Y ahí perdiste la C de consistencia, la fuerte, la inmediata. No puedes tener A y P y al mismo tiempo C fuerte durante una partición. Es un trilema. Órale. Qué buena explicación. Es como una ley física de los sistemas distribuidos. Entonces, ¿qué opciones nos deja este trilema si tenemos que sacrificar una? Pues básicamente te da 3 posibles diseños o enfoques para sistemas distribuidos. Puedes elegir CA, consistencia y disponibilidad. Pero esto significa que sacrificas la P, la tolerancia a particiones. O sea, si la red se rompe, tu sistema deja de funcionar bien. Esto solo aplica realmente a sistemas que no son distribuidos, una sola máquina, o redes súper confiables, que en la práctica, pues no es común. Las bases de datos relacionales tradicionales en un solo servidor viven aquí. Puedes elegir CP, consistencia y tolerancia a particiones. Aquí priorizas la consistencia por encima de todo. Si hay una partición, prefieres que el sistema deje de responder, sacrificas A, la disponibilidad, antes que arriesgarte a dar un dato viejo e inconsistente. Algunos sistemas distribuidos que necesitan sí o sí consistencia fuerte optan por esto. O puedes elegir AP, disponibilidad y tolerancia a particiones. Aquí dices, lo más importante es que siempre esté disponible, incluso si la red falla. Aceptas que, durante la partición, la consistencia será eventual. Sacrificas la C fuerte e inmediata. Este es el camino más común para las bases NoSQL a gran escala, las que vemos en Internet todo el tiempo. Entendido. CAP nos fuerza a decidir qué valoramos más, consistencia inmediata o disponibilidad continua, cuando la red falla. Una decisión clave. Fundamental. Entonces, volviendo a la pregunta práctica, ¿cómo elegimos SQL o no SQL para un proyecto nuevo? ¿Qué factores consideramos? Pues no hay una bala de plata, ¿eh? Tienes que ver bien qué necesitas. A ver, ¿cuándo SQL sigue siendo la opción lógica? SQL es tu gallo, sí. Tus datos son muy estructurados, tienes tablas bien definidas, relaciones claras entre ellas, y esa estructura no va a cambiar cada 5 minutos. La consistencia inmediata de ACID es absolutamente crítica. No te puedes dar el lujo de tener datos que podrían estar desactualizados ni por un segundo. Piensa en transacciones bancarias, control de inventario súper preciso, datos maestros de clientes. Necesitas hacer consultas complejas que involucren cruzar información de muchas tablas, lo que se llaman joins. SQL lleva décadas optimizado para eso. Ejemplos típicos: finanzas, muchos sistemas de retail, CRMs tradicionales, ERPs, aplicaciones empresariales clásicas. Ok, estructura clara, consistencia a tope, consultas complejas. ¿Y cuándo nos vamos por no SQL? Te conviene más no SQL cuando vas a manejar volúmenes masivos de datos tipo Big Data. Y muchos de esos datos son poco o nada estructurados. Texto libre, JSONs que cada uno es diferente, logs de servidores, datos de sensores. Vas a manejar volúmenes masivos de datos tipo Big Data. Y muchos de esos datos son poco o nada estructurados. Tu prioridad número 1 es escalar horizontalmente como loco. Necesitas soportar miles o millones de usuarios, o terabytes y terabytes de datos y mantener el sistema disponible sí o sí. Vas a manejar volúmenes masivos de datos tipo Big Data, y muchos de esos datos son poco o nada estructurados. Necesitas mucha flexibilidad en el esquema. Los datos cambian rápido, evolucionan o son muy variados desde el principio. Quieres desarrollar rápido sin pelearte con migraciones de esquema a cada rato. Y claro, eliges el tipo de no SQL que te sirva. Documentos si necesitas flexibilidad en la estructura de cada registro. Clave valor si necesitas velocidad de acceso por llave. Columnas para analizar grandes volúmenes por columnas. Grafos si lo tuyo son las conexiones. Ejemplos: redes sociales, análisis de datos en tiempo real, logística y seguimiento, plataformas de juegos online masivos, IoT. Clarísimo. Pero hace rato mencionaste que la línea se está difuminando, que hay convergencia. ¿Cómo es eso? Ah, sí. Es que ya no es una guerra tan marcada como antes. Se están copiando lo bueno mutuamente, digamos. ¿Cómo? ¿SQL se está volviendo más flexible? En parte sí. Mira PostgreSQL, por ejemplo. Desde hace ya varias versiones tiene un soporte excelente para guardar y consultar datos en formato JSON con el tipo de dato JSON-B. Puedes indexar dentro del JSON, buscar. Se acerca bastante a la flexibilidad de una base de datos de documentos, pero sin dejar de ser SQL. Órale. Y al revés, ¿no SQL se está volviendo más
¿Estructurado o consistente? También está pasando. MongoDB, que es como el estandarte de NoSQL de documentos, implementó transacciones ACID para operaciones que afectan varios documentos. Eso era impensable hace unos años. Están añadiendo mejores capacidades para hacer consultas complejas, índices más sofisticados, buscan dar más garantías, más parecido a lo que ofrecía SQL, pero manteniendo su fuerte, la flexibilidad y la escalabilidad. Fíjate, qué interesante. Es como si ambos bandos estuvieran buscando un punto medio. La comparación que vimos entre Postgres y MongoDB lo mostraba bien, ¿no? Aunque todavía hay diferencias importantes. Claro, todavía las hay. Por ejemplo, las licencias. Postgres usa una licencia súper abierta, muy liberal. MongoDB usa la SSPL, que es más restrictiva si quieres montar un negocio ofreciendo MongoDB como servicio. La operación. Quizá Postgres es más sencillo de arrancar y manejar si tienes un solo servidor. MongoDB está pensado desde el principio para clústeres, para operar en varias máquinas, y su servicio en la nube, Atlas, está súper pulido para eso. El ecosistema. El de Postgres es más comunitario, más descentralizado, con muchas herramientas de terceros. MongoDB es más centralizado, impulsado por la empresa MongoDB Inc. Y ahora con la inteligencia artificial. Ambas están metiéndole duro. Postgres tiene extensiones como pgvector para búsqueda vectorial. MongoDB está integrando esas capacidades directamente y comprando empresas de IA. Está buena la competencia ahí también. Bueno, creo que ya tenemos un panorama bastante completo, ¿no? Hagamos un resumen final para que no se nos olvide nada. Va. SQL. Relacional. Tablas estructuradas. Esquema fijo. Su bandera es ACID. Consistencia fuerte, transacciones confiables. Ideal cuando la integridad y las relaciones bien definidas mandan. Y no SQL. Un mundo diverso. Documentos, clave valor, columnas, grafos, no relacional, esquemas flexibles. Su fuerte es la escalabilidad horizontal y la alta disponibilidad, muchas veces siguiendo los principios de Bayes y aceptando los trade-offs del teorema CAP. Perfecto para Big Data, datos diversos y sistemas distribuidos enormes. Y la elección final, pues no es de blanco o negro. Depende de tus datos, qué quieres hacer con ellos, cuánto necesitas crecer y qué estás dispuesto a sacrificar un poquito. Consistencia inmediata a cambio de quizá menos disponibilidad en una partición, ACID. O máxima disponibilidad y escala, aceptando consistencia eventual, BaseApp. El teorema CAP nos recuerda que esa decisión hay que tomarla sí o sí en sistemas distribuidos. Muy bien resumido. Y para cerrar, ¿qué reflexión nos dejas? ¿Algo para quedarnos pensando? Pues mira, ya hace años, gente como Michael Stonebraker, un pionero en bases de datos, decía que la era de una base de datos para gobernarlas a todas se había acabado, que íbamos a ver más especialización. Y hoy vemos eso. Pero también vemos la convergencia que platicamos. Y están surgiendo cosas nuevas. A veces les llaman New SQL o SQL distribuido, que justo intentan combinar lo mejor de ambos mundos, la consistencia de SQL con la escalabilidad de NoSQL. Ajá. Reales, consistencia contra disponibilidad, cómo escalamos, vertical u horizontal, qué modelo de datos nos sirve más, tabla, documento, grafo, que cualquier sistema de datos moderno, se llame como se llame, nos obliga a analizar para poder construir aplicaciones que de verdad funcionen bien y puedan crecer. Uf, qué buena pregunta para cerrar. Quizá la etiqueta ya no es lo importante, sino entender los principios y las concesiones que hay debajo. Excelente punto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este clavado tecnológico. Estuvo denso, pero súper interesante. Esto fue Brudas Tech and Solutions. Tecnología hoy. Nos escuchamos en la próxima.